Hola, ¿qué tal? Bienvenido a esta sesión tercera de la norma 010 STPS. Los temas que vamos a tratar es reconocimiento y evaluación. Y bueno, vamos comenzando. Es importante entender que la norma nos habla sobre los aspectos del reconocimiento de las sustancias químicas. Para ello es importante hacer un reconocimiento e identificación adecuado. La norma nos pide que hagamos una serie de pasos para poder hacer este trabajo de reconocimiento. Para la primera parte es identificar los contaminantes que existen en el área de trabajo, en las diferentes zonas donde los trabajadores usan estas sustancias para sus diferentes actividades productivas. Es importante entender que también para hacer esta identificación es necesario contar con las hojas de seguridad, ya que de ahí voy a poder contar con la información de las propiedades físicas, químicas e inclusive toxicológicas de las sustancias que están siendo usadas por los trabajadores. Les recomiendo que busquen la norma 114 o bien la 018 para poder hacer una mayor comprensión del sistema de comunicación de riesgos de las sustancias. Es importante que durante este proceso hagamos una adecuada interpretación e identificación de las vías de ingreso de los contaminantes. Recordemos que hay tres tipos diferentes de vías de ingreso de contaminantes. Uno de ellos es la parte oral, la parte cutánea y la parte respiratoria. Entonces, con base a eso, vamos a nosotros también a entender por dónde pudiera la persona o el trabajador ingresar este contaminante y afectarlo. Es importante considerar el tiempo y la frecuencia que está siendo expuesta la persona. Quizás está expuesto 8 horas en diferentes frecuencias o hasta más tiempo porque está expuesto todo el día, ¿no? O menos horas, dependerá cuál es el tiempo y esa frecuencia de exposición. Una vez que hacemos esta identificación de qué sustancias, las propiedades físico-químicas, las vías probables de ingreso de los contaminantes, los tiempos y frecuencias, entonces haremos un plano con estas fuentes generadoras de donde se están manifestando las sustancias. Ya con este plano haremos una evaluación de riesgo, de exposición y número de personas que están ahí expuestas de manera potencial y estableceremos estos grupos de exposición a fin de poder hacer una determinación cualitativa del riesgo. Más adelante veremos lo que es hacer esta evaluación del riesgo. Una vez que ya hago este reconocimiento, entonces podré hacer una etapa del reconocimiento. ¿Cómo funciona? Es una forma sencilla en donde yo hago una evaluación del grado de efecto del contaminante que se puede tener. Entonces, ¿cuál es la primera etapa? Hacer esta priorización. Si yo tengo que evaluar dos cosas. Primero, si ya tengo un estudio previo de norma 010, pues probablemente ya sepa los valores y las condiciones químico-físicas de esa sustancia y ya conozca esos valores existentes actualmente. Si no tengo ese estudio, entonces en mi hoja técnica, hoja de seguridad, lo único que revisaré es los efectos a la salud. En este caso estamos usando como ejemplo una sustancia, una hoja de seguridad que nos arrojó que los efectos de la salud pues son irreversibles, que la sustancia es cancerígena, que es sospechosa de mutagénesis o de teratogénesis. Entonces habrá que hacer esta evaluación. Ya de entrada me está diciendo que esta sustancia ya me tiene en un nivel 3, por lo tanto, en vía respiratoria, la sustancia es sospechosa de generar mutagénesis, cancerígenos, teratogénicos, y pues ya me da un valor de efecto nivel 3. Entonces ahorita vamos a hacer una evaluación. Ya que tenemos esta información, ahora viene la parte de cómo evaluar el grado de exposición potencial. El grado de exposición potencial es la misma situación. Si yo no tengo estudios de evaluaciones anteriores, pues voy a usar el criterio básicamente de lo que me diga mi observación. Si yo veo que la gente pasa 8 horas todo el día expuesta a la sustancia, pues entonces ya tendré que tomar acciones de que es más peligroso. Muy importante considerar este aspecto que voy a comentar. Cuando hay operadores o gente que tiene su equipo de protección personal, pero no existe un adecuado programa de uso,
Es decir, la gente no hace los reemplazos de las mascarillas. Ese es un factor muy grave porque la gente puede durar hasta semanas sin cambiar sus mascarillas, sus filtros, y eso puede ocasionar que la exposición realmente sea de todo el día. A lo mejor los filtros ya están saturados y la gente está respirando prácticamente todo el contaminante, se lo está llevando a los pulmones. Si esa frecuencia es muy alta, pues entonces, aquí estamos usando un ejemplo del valor de 4. Como ya con estos dos valores, el grado de efecto a la salud y el grado de contaminación, entonces yo podría hacer una extrapolación o podría hacer un cruce de estos valores. Yo determiné que mi grado de efecto es valor de 3, o sea, es que es un cancerígeno sospechoso y que la gente está muy expuesta, entonces me dice que mi cualificación de riesgo al momento es muy alto. Entonces, ¿a qué voy? Tengo tres opciones que hacer. La primera es darle prioridad al grupo de exposición homogénea, de acuerdo al riesgo. El segundo es entender que el riesgo va de muy alto a inocuo. Y si yo tengo dos áreas que están con la misma sustancia o las mismas condiciones, pues yo tengo que ver cuál es la que le voy a dar prioridad. La que va a prevalecer siempre será la que tenga un mayor número de trabajadores. Entonces nos enfocaremos a dar ese soporte a esas áreas a fin de poder hacer la evaluación. Es muy importante porque los estudios generalmente tienen un costo elevado cuando son de esta manera. Entonces, si yo necesito proteger al trabajador, pues voy a darle prioridad a los que están más expuestos y puedo de esa manera elaborar un plan de compromiso a que yo voy a estar haciendo estas evaluaciones basado en estos números de trabajadores más expuestos y la autoridad lo va a tomar como un punto a favor. Otra parte importante es que durante la evaluación debo de comprender la cantidad de muestras a tomar. Hay que definir un número mínimo de trabajadores que debo de muestrear dependiendo del grupo. Eso lo vamos a ver en una tabla 4 dentro de la misma norma, en donde me dice que puede ser hasta 3 trabajadores, 2 trabajadores, dependiendo del número de trabajadores que tengo expuestos, me va a decir cuántas muestras voy a hacer y el tipo de muestreo que se va a hacer. Por ejemplo, si yo tengo un trabajador que está expuesto todo el día, pues el tipo de muestra que se va a hacer es una sola muestra durante toda la jornada, o si el trabajador está expuesto en diferentes etapas o durante diferente tiempo de la jornada de trabajo, pues puedo hacer este tipo de muestreos consecutivos de un periodo parcial. Entonces, de esa manera vamos nosotros haciendo una evaluación más aproximada de los procesos. Es importante que la misma norma nos dice que en el apartado 8, una vez que terminé de hacer esta evaluación, pues voy a hacer esta parte de la selección de los métodos analíticos. Los métodos analíticos están determinados también en los apéndices que vienen en la norma 10. Por lo tanto, deberé de apegarme a estos criterios. Yo como empresa no estoy acreditado, es decir, mi trabajo, el trabajo dentro del proceso, yo como encargado de seguridad, yo solamente puedo validar que el método que me está proponiendo el laboratorio certificado sea el adecuado a lo que la norma me está pidiendo. Esto ya está por default, generalmente ellos cumplen mecanismos muy rigurosos de calidad para poder tener estas acreditaciones. Entonces, si quiero saber un poco más, pues puedo referirme a la Ley Federal de Metrología o al Reglamento Federal, donde me dice qué cosas pueden ocurrir. Otra parte importante es que de no existir un muestreo, pues puedo solicitarlo a la Secretaría a través de yo como patrón o laboratorio acreditado. El comité, esta información se presenta ante el Comité Nacional de Normalización de Seguridad y quien en 45 días debe de darnos una solución. Si nos da una solución, se dice que esta solución es afirmativa ya de entrada y es muy importante que se haga toda una solicitud. Por lo tanto, yo recomiendo que sí busquemos un apoyo adecuado, una evaluación adecuada de quién nos está ofreciendo los servicios. Y bueno, si algún momento están interesados, nosotros como empresa hacemos todos estos perfilamientos y ayudamos a determinar la concentración de estos contaminantes. Hacemos toda la parte de apoyo y laboratorios para poder cumplir con la norma y todo lo que hemos platicado hasta el momento. Una vez que ya definimos esto, entonces entramos a una etapa en donde ya, ok, voy a contratar a esta empresa me va a ayudar a hacer el perfilamiento, a hacer el reconocimiento y a validar mi reconocimiento básicamente, ¿no? Entonces de esa manera podemos hacer todo este tipo de cosas que de pronto ocurren en la cuestión de la selección
del proveedor de servicios para la cuestión de estos análisis. Entonces es importante que ya hice mi selección del proveedor, pues ahora lo que voy a hacer es la parte de que él, como responsable, pues haga el registro de la hoja de campo de todos los datos. ¿Qué lugar estoy muestreando? ¿Qué contaminante se va a muestrear? El número de muestras, la fecha, qué tipo de muestreo se va a hacer, el nombre del trabajador, el puesto, las actividades que realiza, el equipo que tiene, cuáles controles existen, administrativos, qué equipo de muestreo va a usar la empresa, qué calibración y verificación se tiene, cuál es el método de colección. Todo esto ya es una cuestión más laboratorio, una cuestión más definida en el tema de los controles que el laboratorio que tú contratas. Por lo tanto, pues es nada más darle seguimiento como encargado de seguridad de que se esté cumpliendo toda esta parte. Cuando la jornada laboral de los trabajadores sea diferente a 8 horas, pues se debe de corregir el límite máximo permisible de exposición y ahí viene ese cálculo. Eso normalmente también lo hace las empresas que les hacen que realizan los estudios de contaminantes en el medio ambiente. Hasta este momento, pues en manera de resumen general, pues es importante entender que hay diferentes etapas. Una es el reconocimiento, donde voy a saber primero qué sustancias tengo, qué hojas de seguridad cuento, hacer este perfilamiento de por dónde pueden ingresar los contaminantes, tener mi plano en donde se están generando estas fuentes, determinar cuántos trabajadores están expuestos. Una vez que ya hago esto, hago mi evaluación de grado de efecto a la salud, el grado de exposición potencial y voy a empezar a hacer mi clasificación. Entonces voy a priorizar. Veo mi hoja, no tengo estudios, bueno, me voy a la parte de cuáles efectos tiene esta sustancia, determino un valor, en este caso habíamos dicho que 3, ahora hago mi exposición, verifico cuánta gente está expuesta, cuál es su valor, no tengo un estudio, bueno, me refiero a la parte de la columna donde dice descripción de la exposición y determino que es un 4. Hago mi cruce y determino de esta manera que tanto un 4 y un 3 me dice que la clasificación cualitativa pues es un riesgo alto, y esto lo hago como una información que se la voy a presentar al patrón. Oye, ya hice mi investigación, ya hice mi perfilamiento y nos da un muy alto. Oye, ¿qué recomiendas? Pues vamos haciendo primero esta parte. ¿Cuál área? Pues tenemos 3 áreas iguales. Bueno, vamos definiendo que sea la de mayor trabajadores y entonces ya contacto empiezo a buscar a un probable proveedor y a partir de ahí pues ya empiezo a decir, bueno, ¿cuántos muestreos tendríamos que hacer? No, pues 5, 6, 7, dependiendo de los que me arroje el apéndice 2, y entonces hoy pues va a ser todo el día, va a ser nada más unas horas, y entonces ya hago mi evaluación de que este laboratorio cumpla con toda la normativa, el método que va a emplear para hacer el estudio, y finalmente que ya lo contrato, que ya valido que es adecuado para mi estudio, entonces él tendrá que hacer un muestreo en hoja de campo con todos los datos que aquí me está pidiendo, cuándo va a empezar, a qué hora lo va a hacer y en general qué equipo va a usar. Entonces es importante entender esta parte para poder hacer un adecuado reconocimiento y evaluación. Hasta aquí dejamos esta parte de la sesión número 3 y nos vemos. Prepárate para tu evaluación de esta sesión y nos vemos en la próxima. Mucho éxito y nos vemos en la siguiente sesión.